Bueno, pues volvemos. Buenas tardes a todos otra vez. Eh, Mi nombre es Iván, yo soy psicólogo de formación, algunos creo que ya me conocen, y soy miembro del cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias. Eh, el taller de hoy, que vamos a intentar que sea, como decía hace unos minutos, lo más práctico posible, que participen, que aclaremos dudas. Lo quería titular La OPO más allá del temario, aspectos prácticos, porque creo que muchas veces dedicamos muchas horas, a veces infinitas, diría, en preparar un temario que es muy amplio, que abarca mucho, etcétera, etcétera, que es imprescindible, pero que en algunas ocasiones escucho, veo gente que falla, antiguos compañeros, gente que se presentó en su momento conmigo, gente que he visto en otros años de la OPO, y que el fallo no es de temario, sino que llegado un momento pasan cosas, a veces un poco desgraciadas, digamos, pero que se podrían corregir, o esa es la idea de este taller, y, eh, y que hay que intentar controlar, y que van más allá de saber o no tal ley, o el código, el reglamento penitenciario, el código penal, etcétera. Entonces, hablando hace un tiempo con Antonio, hablando con Xavi, yo planteé taller por eso, porque me da un poco de pena ver gente, no sé si pena es la palabra, pero gente que llega preparada y que por pequeños detalles que se podrían trabajar y a lo mejor en ocasiones no se ha trabajado, o no hay tiempo para todo, o simplemente no se ofrece este acompañamiento, este asesoramiento, pues nos quedamos ahí, como decía antes, a una preguntita, un fallo, tuve problemas con la plantilla, cositas que todos hemos escuchado y que siguen pasando. Entonces, la finalidad de este taller es hablar sobre esos aspectos. Si hay alguno que sale que ustedes quieren comentar, por supuesto que estoy abierto. Y que quede abierta pues una vía de contacto, una vía de, no sé cómo llamarlo, de acompañamiento, de asesoramiento, si me vale, para si hay algún aspecto concreto, ya a nivel individual, que les gustaría hablar, que les gustaría en algún momento ver, oye, este tema no me está saliendo, este tema no estoy pudiendo con él, pues que pudieran contactar conmigo y lo hablaran. Más allá de temario, es decir, no es para aclarar dudas sobre algo concreto, no puedo memorizar tal cosa, se me olvida, no a ese nivel, sino a nivel, ahora veremos algunos otros aspectos que pueden estarnos dando la lata y realmente suponernos un problema y que van más allá de saber el tema 10, el tema 11, el tema 12, lo que sea. ¿Vale? Entonces, por favor, interrúmpanme. Los últimos en entrar, vuelvo a repetir, soy un poco pesado, les animo, si pueden, pongan el audio, pongan la cámara, de cara a que cuando participen les vea, sepa un poco quién está hablando y podamos sacar lo máximo de hoy. Antes de empezar a grabar, les preguntaba un poco su estatus, es decir, cuánto tiempo llevan en la OPO. Y bueno, hubo algunas respuestas, había gente de segunda convocatoria, gente que ya estaba en su puesto y lo ha tenido muy cerca. La clase de hoy no pretende dar ningún tipo de receta, digamos, concreta, entre otras cosas porque todos ustedes son diferentes. Quizá ahora podemos compartir algunas cosas. Algunos estarán dedicándose 100% a estudiar, otros quizá están trabajando, unos tendrán familia y niños. Entonces, cada uno tiene bueno, su, sus circunstancias. Entonces, lo importante es que si de lo que hablemos hoy, si ya todo esto lo tienen en cuenta y lo tienen dominado, genial. Ojalá sea así y sientan que esta horita y media, lo que nos lleve, la tienen dominada, y si no, que traten de crear como su propio método, como su propia receta para, oye, sobre este tema yo no había puesto importancia, sobre este tema yo no lo había trabajado y quizás estoy fallando, porque no puedo dar uno concreto y decir, a mí me funcionó esto, yo hice esto, porque todos somos diferentes. Y si a lo mejor alguien trata de copiar el método de otra persona a nivel de horas de estudio, a nivel de qué días descansa, cómo lo hace, qué no hace, pues quizás va a darles más problemas que soluciones. Entonces, empiezo con este diapo, tres palabras arriba, bueno, a modo de resumen: querer, creer y bueno, y luego trabajar. Lo primero es que, y supongo que todos lo tengan muy claro, sino un poco un tema de reflexión, es que
La OPO es un proceso muy largo. A veces incluso, como decían las compañeras antes, que bueno, muchos momentos de alto y bajo, épocas en las que parece que se está haciendo un poco cuesta arriba. Yo siempre lo asimilo a una carrera de fondo. La OPO es, repito, un periodo largo, un periodo de fondo, no es cuestión de estudiar 3 meses a fondo y luego dejarlo y parar y andar constantemente. Entonces, una de las claves para esto es tener claro lo que quiero y el por qué. Porque repito, todos sabemos y nadie se miente, la OPO ahora mismo tiene un nivel muy alto, es un temario muy extenso, ya se los comentaba en la clase de conducta humana. Por supuesto que merece la pena, pero todos tenemos que tener claro ese dónde estoy, por qué lo quiero, para que en esos momentos en donde, bueno, las fuerzas fallan, el proceso se alarga, hay veces que pasan cosas en el mismo proceso que no controlamos, pongamos que suele ser todos los años, pero que este año, por el motivo que fuera, no lo sé, elecciones o no elecciones, se alargara y no fuera examen a final de año, sino principios del que viene. Y bueno, hay veces que van a pasar muchas cosas que no controlamos y que si tenemos claro hacia dónde vamos y el por qué estamos aquí, pues va a ser mucho más fácil persistir. La segunda palabra, y creo que también es muy importante, es creer. Esto que pongo aquí es un ejemplo real, ¿no? Un ejemplo de alguien a quien conozco, que es ahora mismo compañera mía, en su momento estudió conmigo, bueno, le llevó un año más que a mí aprobar. Y digo creer por lo mismo que decíamos antes. Si en un proceso tan largo como este, y que puede llegar a ser, bueno, en ocasiones complicado, no creemos todo el tiempo, puede que en algún momento se parta por algún lado. En el examen de 2018, el primer corte fue 103 puntos y esta persona estaba en el 109, en 109, el corte, perdón. Estamos hablando que de 830 plazas estaba resumiendo en el 2000. Es decir, voy, hago el examen, ni tan mal, paso el segundo, estoy ahí, pero me veo, esta persona, que tengo 1.200 personas por delante. Entonces, bueno, pueden empezar esas dudas de el segundo, va a ser difícil, siempre hay como más respeto, por supuesto, porque también estamos más cerca. Eh, en este caso, esa persona, que además era una persona que trabajaba, que tenía un trabajo en el que estaba bien, pero bueno, por algunos motivos tenía claros y quería cambiar. Eh, no se paró a pensar, saben que hay unos días hasta que nos dan resultados del primero, muchas dudas, me dará para llegar. Bueno, teóricamente con 109 sí, pero bueno, generan dudas. Se dedicó a hacer una cosa. Creyó y dijo, ponle que no tengamos 3 semanas, 4 semanas, yo voy a matarme a estudiar, voy a preparar su puesto pensando que estoy dentro, pensando en que tengo mucha gente que superar, digamos, que saltar, porque estaba en ese momento en segundo examen, pero digamos, fuera de los puestos de plaza. Y luego en el segundo examen, corte en 39,66, saca 40,33, en este caso se posiciona a las 704, y de las últimas, pero dentro. Había conseguido el objetivo, que entiendo que es el que ustedes buscan. Es decir, si en ese proceso, por lo que sea, yo no creo realmente en que lo puedo conseguir, en que al final me pude haber quedado, por ejemplo, muy cerca del corte en el primer examen, pero que puedo hacer un muy buen segundo examen y al final estar ahí, es más fácil que los nervios me puedan, que el cansancio me pueda, porque al final llega una época en la que, como decía antes, Susana, se duerme poco o menos de lo que deberíamos, estamos cansados. Entonces, esa parte de creer y decir, bueno, yo hice un primero, pasé, estoy ahí, estoy en el grupo de los que podemos aprobar. eh, y es la idea, entrar. Hombre, muy tan cerca del corte, sabía que no iba a ser top 10 en la oposición, pero tampoco lo necesitaba. Necesitaba estar dentro de las plazas. Creyó, lo consiguió. Entonces, un poco como ejemplo de que tampoco vamos a poner siempre el ejemplo ideal de no sé quién y había estudiado y sacó un 140. Eso también existe. Y ojalá ustedes pues, puedan estar ahí. Pero incluso estando más justo, incluso en algún momento donde uno se ve compañeros de academia o compañeros de estudio que sacan un 130 y lo ven como mucho más fácil y yo estoy ahí muy cerquita del corte, 102, 90 y tantos, depende del año. Hay que seguir, porque al final es solo un examen, el segundo examen es el que al final nos va a decir dónde estamos, y esa parte de creer durante todo el proceso, trasládenlo si quieren
al momento de ustedes haciendo simulacros, en el que a lo mejor hacen un simulacro, no va bien y pues, ¿cómo voy a ser capaz de darle la vuelta a esto? Bueno, es un simulacro, quedan no sé decir cuántos meses para el examen, es decir, queda mucho tiempo y mucho trabajo por hacer. Entonces esa parte de decir, bueno, hoy no me salió bien, le voy a poder dar la vuelta, voy a mirar mis fallos, voy a ver en qué estoy fallando, en qué puedo seguir trabajando, no tanto como es que si hoy no me va bien, el futuro, y un poco esa parte de dejar de creer en nosotros mismos. Y la última y muy importante es que aprueban ustedes. Nosotros desde la academia estamos tratando de darles las mejores clases posibles, el mejor temario posible, talleres, opciones, acceso a test, todo. Pero al final, no se olviden que son ustedes los responsables, para bien o para mal. Eh, con lo que tienen de temario sí, de opciones de estudio, tienen más que suficiente y ahora es ustedes los que, bueno, tienen que dar el paso, trabajar sus debilidades, meterle más horas a temas que o bien lleven más flojos o les gusten menos y por tanto... Entonces, eso es muy importante, no dejarnos caer a veces en lo externo. Lo comentaba por otro ámbito, pero en la clase de conducta, de sentir que soy yo que controla lo que va a pasar en la OPO. Yo voy a tener el tiempo suficiente, yo voy a dedicar a más horas a aquello que más me cuesta, yo voy a tomar decisiones durante la oposición, que veremos luego. Hay veces que no voy a poder llegar con el 100% del temario. Ojalá todo el mundo lleve con el 100% dominado, lo cual yo considero que es prácticamente imposible, pero bueno, también van a tener que tomar decisiones. Y es decir, oye, me la juego a lo mejor este tema lo llevo más flojo porque este es más importante, o ojos cerrados, este tema no lo estudio porque no me da tiempo. Son decisiones suyas y sentir que ustedes tienen el control. Yo creo que les acerca bastante a sentir que al final el éxito, que es conseguir plaza, por supuesto, depende de ustedes, o en la mayor parte posible. Vale, antes les decía que la OPO y a ustedes, no sé si, pues cada uno tendrá una circunstancia, habrá gente que esté trabajando, habrá gente que tenga familia, bueno, pareja, hijos, demás, o padres a su cargo, lo que sea, tienen una tercera, cuarta parte de ocio, seguirán haciendo cosas de ocio, deporte y demás. Y es, como les decía antes, no hay una receta posible, pero está claro que las horas de estudio las tienen que meter y después cada uno va a tener que ubicar el resto de cosas. La clave es que, en todo caso, ustedes estén planificando muy bien cómo lo hacen. Ahora viene verano, voy a irme de vacaciones, no voy a irme de vacaciones, quien tenga familia, a lo mejor o quien tenga hijos, pues tema colegio, habrá una época en donde a lo mejor hay más o menos disponibilidad de tiempo, o me voy a ir de vacaciones, es decir, que lo que hagan, suponga en todo caso, esté planificado por ustedes y que no se improvise. Y esta será una palabra que más adelante volveré a nombrar, el intentar que se improvise lo mínimo posible, sabiendo que no tenemos una certeza 100% de cuándo va a ser el examen, pero sí que más o menos se puede hacer una previsión y si por necesidades o porque lo quieren o porque es ahora cuando toca, tienen vacaciones, ¿cómo voy a utilizar esas vacaciones? Quien trabaja y a lo mejor no tiene más, digamos, a ese sentido niños y demás, a lo mejor las va a utilizar para estudiar más y adelantar. Quien va a tomarse unos días de descanso porque realmente lo necesita, cómo voy un poco a organizarme alrededor de eso, voy a estudiar un poco antes, voy a recargar pilas unos días para luego volver con más ganas y meterle más horas en la recta final, pero siempre y cuando que lo planifique. Y esa planificación se puede hacer orientaciones, pero no creo que desde aquí yo pudiera llegar y decir, y es que tienen que tener esto y tienen que tener lo otro y hasta tal fecha tienen que tener esto, porque al final, repito, cuadrar eso, el ocio, el sigo haciendo ocio o no, sigo yendo a hacer tal deporte para mantenerme activo o porque estoy en un nivel un poco más alto y compito, es tratar de cuadrar en ese puzzle todas las cosas. Espero, repito, como dije al principio, que esto ya les suene a sabido, digamos, y todos tengan claro, oye, yo me estoy organizando, yo tengo un cronograma de esta forma, yo no sé cómo lo hago, pero no creo que haya una receta correcta.
vuelvo a decirlo de antes, cualquier cosa, sobre todo quienes están conectados con audio, por favor, interrúmpanme, díganme, no estoy de acuerdo, yo he dejado de hacer esto y me está funcionando, no me está funcionando, lo que fuera, pero por favor que no duden de eso. Pero un poco esta parte, que nada sea improvisado, porque si no, sí que es muy fácil que en un determinado momento, ese momento de duda, de bajón, de falta de energía, coincida con que es que no tengo muy claro cómo voy a compensar con esos temas que a lo mejor no he podido ir a clase y no he visto los vídeos, o tengo dos o tres temas retrasados y quiero encontrar el momento. Si no está como muy planificado de cómo lo voy a hacer, lo más fácil es que al final un poco ese puzzle se acabe rompiendo. Entonces, muy importante esa planificación. Si de cara al futuro hay algún momento de ella, que lo que les decía ya un poco más individualizado, que les gustaría comentar a nivel privado, estaría genial, pero que sobre todo que todos tengamos claro, porque yo tuve un método, por supuesto que a mí me funcionó, pero no creo que sea correcto yo decir, yo hice esto y lo hice de esta forma y creo que hay cosas que son claves. Susana decía antes que sí, que el año pasado, los últimos meses, dormí muy poco. Sí, a mí yo estuve meses, yo creo, un par de meses que las ojeras me llegaban aquí después del examen, porque la forma de compensar que no llevaba todo el temario y que no podía con todo era dormir menos para llegar a unas horas de estudio que yo consideraba que necesitaba, pero podría ser que otra persona dijera que bueno, que esa fórmula de estudiar más horas lo que hace es llegar a saturarla y realmente sentir casi, casi que va para atrás y que no progrese. Entonces, no creo que haya una forma concreta. Ustedes ya llevan tiempo estudiando, saben hasta dónde pueden y a partir de qué punto quizá llega ese estado de saturación, cuánto tiempo o cuántos días pueden o necesitan descansar, si el deporte o los hobbies que mantenían lo siguen manteniendo o hasta cuándo se plantean mantenerlo previo al examen donde a lo mejor focalicen un poco más. Entonces, un poco esa idea que lo tuvieran claro cómo meter todas esas piezas del puzzle, que cada uno tiene el suyo, porque cada uno tiene su entorno, y que lo más importante de todo, que es que la OPO siga caminando, pues siga un poco en la línea que queremos. Vale, nos metemos un poco en examen. Yo, como todo, igual que si no estudian un tema concreto, eh, obviamente es imposible que lo domine. Iván, Sí, perdona que te interrumpa. no, no. A lo referente que has dicho antes de que hay gente a lo mejor que, o, bueno, que no se lleva el temario completo y demás, creo que a día de hoy es que es lo que te puede dejar fuera de la plaza. O sea, creo que hay que intentar dominarlo entero, aunque sé que es prácticamente casi imposible, pero yo creo que jugarte al azar, dejarte algún tema en concreto sin ver o no llevarlo de la mejor manera a día de hoy ya te puede dejar fuera, porque antiguamente sí que es verdad que no se requería, por ejemplo, tanta función pública como es ahora. Ahora función pública o la dominas o prácticamente no consigues esa plaza. Entonces, eso al final también te puede generar un poco de ansiedad, por lo menos lo que me pasa a mí en concreto, que al querer Sí. abarcar tanto, ¿sabes? Eres Juanan, ¿verdad? Sí, sí, soy Juana, Juana. Vale, es que me cuesta a veces seguir que, mira, Juana, yo, por eso digo, en tu caso, ¿cuánto tiempo llevas con la oposición, por ejemplo? Yo, este es mi segundo año, Iván. Yo el año pasado estaba trabajando, compaginaba el trabajo y estudiar, y estuvo a punto de costarme la salud. Y este año, bueno, por mis circunstancias, pues he decidido de dejar el trabajo y estoy dedicado plenamente a la OPO. Vale, el año pasado, ¿cómo llegaste al examen y qué tal te fue en el primero? No a números, sino pasaste, no pasaste, ¿cómo? No pasé. Yo me quedé en 76. Pero Vale, ya te digo, yo iba con los temas cogidos con pinzas, porque es que trabajar y estudiar para mí era, era la muerte. es complicado, sí. Mira, yo cuando me refiero a lo de los temas es que cada uno tiene una circunstancia. Yo puedo contar de mi ejemplo. Mi ejemplo fue que yo me presenté a una convocatoria en la que no había estudiado, porque no, pues vamos, porque 2 meses antes o un mes antes del examen, compré el temario. Pues imagínate lo que te puedes mirar en un mes. Ese era una forma de ir y ver el examen, y el siguiente año, que en mi caso fueron 14 meses entre convocatoria y convocatoria, fue cuando yo realmente saqué la plaza. Entonces, por mucho que parezca, y prometo que metí infinitas horas, aunque no las hay, yo no podía abarcar todo el temario en 14 meses. O al menos no podía abarcar todo el temario al 100%.
Entonces, ahí fue donde, con mis circunstancias, yo tuve claro, yo lo había dado todo el temario, pero no controlaba al 100% todo. Pero sí que en algún momento yo tomé la decisión de quizá, pues, los temas que se consideran, porque eso sí se sabe, los más preguntados, por dónde han ido los últimos exámenes, etcétera, etcétera, dedicarle más tiempo y quizá dejar de lado otro. Pero era una decisión mía. Una decisión que yo tenía claro el porqué. A eso es a lo que hablo con las circunstancias. Es decir, lo otro volvemos. ¿Cuál es la fórmula ideal? ¿Que dejes el trabajo para estudiar? En algunos casos sí, como a lo mejor en tu caso, pero habrá casos entre ustedes que tengan cargas familiares, que no puedan, por ejemplo, o que tengan que mantener el trabajo. Entonces, decir esta es la fórmula correcta me parece un error. Cada uno un poco encuentra su fórmula, encuentra su camino. Y hay veces que hay gente que su plan ni siquiera está pensado en a lo mejor, en esta próxima convocatoria. A lo mejor está haciendo un plan, por ejemplo, a 2 años. Pero eso es algo que lo tenemos que tener, digamos, interiorizado, porque lo que no puedo luego es frustrarme, porque este es un proceso largo. Claro que es un proceso largo. Y más si yo me estoy planteando que a lo mejor esto es algo que en los próximos 7 meses no puedo conseguir, y a lo mejor estoy hablando de 7 más 12, digamos, por hablar, por decir algo. Entonces, si es una decisión que yo he tomado, lo voy a intentar estos meses, bien, pero a lo mejor yo sé que, bueno, que como dices, sin controlar casi todo es bastante difícil, la competencia es muy alta, no vale con aprobar, sabemos los niveles de los últimos años en cuanto a no es tener un 5 como si fuera un examen de la universidad. Entonces, pero si yo he asumido eso, es parte de mi plan, no debería sentirme tan frustrado, ni siquiera tan frustrado porque llegue julio y los primeros 15 días vaya con mi familia de vacaciones, si mi plan no es en, no sé, ¿cuándo puede ser? En noviembre aprobar esta posición. ¿Me explico, Juan? Bueno, a todo, pero Sí, sí, te he entendido, te he entendido. entonces, a eso es a lo que yo voy. Es muy fácil decir, pues venga, esto sí, en 12 meses o en 14 meses uno se mete y hace esta planificación perfecta. Sí, pero eso es el papel. Y después nos olvidamos de que trabajamos, de que tenemos o no familia, de que no todos tenemos una capacidad para, a nivel de estudiar 10 horas al día, de que mi hobby puede que en algún caso sea más que un hobby. Por ejemplo, hablo de deportes y hay gente que lo mantiene, reduce, lo elimina. Entonces, claro, es meter todo eso un poco en esa coctelera y que cada uno encuentre su camino, pero que tienen que tenerlo claro. Es decir, si en tu caso tú el año pasado te diste cuenta de que trabajar, no sé en qué trabajaba, da igual, o las horas que trabajaba, y opositar a esta oposición ahora mismo, con el nivel de dificultad, con el temario de amplio que es, etcétera, era incompatible, tú tomaste una decisión. ¿La podías hacer? Pues supongo que sí, era me voy a dar un tiempo en el trabajo, o en otro caso puede ser, no sé, oye, me pido una excedencia o hago lo que sea y me pongo 100% a esto. Pero ese es tu plan. Aparte de estudiar, habrá otra serie de cosas. En tu caso, desapareció pues el trabajo. Pero es eso, es ir cuadrando todas las piezas para que, para que para nosotros tenga sentido. ¿Vale? Perfecto, Iván. Pero gracias por tu aportación, porque sí que lo creo importante. Es lo que digo, que es que me parece muy difícil o muy, al contrario, fácil venir a dar una fórmula mágica. No, esta es la fórmula. Sí, claro. Si tuviéramos la fórmula, pues ya todos tendríamos éxito a la primera y sería fácil. Y no es así. Las cosas como son. Entonces, bueno. Entonces, entramos en la parte más de examen. Yo, como les decía al principio, y como psicólogo, me parece pues una pena que hay muchas cosas de cara al examen que se pueden entrenar y creo que se deberían entrenar y en algunos casos no se hace. Y lo más normal es que cuando yo no he entrenado algo, no me salga el día que quiero hacerlo perfectamente. Una pregunta, quiero que me digan, por favor, en chat, si quieren, ¿qué cosas controlan del examen? Si hay una serie de cosas del examen que controlamos y hay una serie de cosas que, por supuesto, no controlan del examen. Vamos a empezar por las que no controlan del examen. ¿Qué cosas creen del examen que la gente a veces le pone importancia, pero aún así son cosas que no podemos controlar del examen? ¿Pero te refieres a cosas físicas o tipo temario?
cosas que, no, olvidemos, por eso lo digo, más allá del temario, es decir, por supuesto que el temario sí que es una de las cosas que podría llegar a controlar, porque el temario es un temario, digamos, en un 95% cerrado, es decir, que no se nos pueden salir. Esa sí que podría ser una de las cosas en las que casi podríamos, aunque sea difícil, llegar a controlarlo en un 100%. Me refiero, para el día del examen, ustedes van a ir, se van a poner delante de un examen que tiene unas características y que muchas veces hay cosas que le damos mucha importancia o intentamos controlarlas, pero realmente no están bajo nuestro control. ¿Qué cosas se les ocurre del examen? Las emociones. Nuestra ansiedad o nuestros nervios. ¿Vale? Las emociones, ¿vale? ¿Qué más? El descanso, porque seguramente no puedas dormir los días anteriores y ese día ni de broma. Bueno, no estoy de acuerdo, puede ser que Ah, sí. puf. Yo este año, no sé si me fui a la cama el día antes, pues igual era la 1 de la mañana, pero es que a las 4:30 estaba despierta y repasando porque dije, ¿qué hago a estas horas? Vale, piensen en cosas un poco más prácticas, no tanto de ustedes. ¿Qué cosas del examen? A mí, por ejemplo, se me hace un poco pesado lo que es algo que tengo que aprender a gestionar, pero cuando me encuentro con un test de 150 preguntas, la ansiedad o querer terminarlo se me hace como eh, pesado en sí el test. No sé si me Que son explico. muchas preguntas. Vale, Sí, el tipo de examen y el tiempo que nos lleva a hacerlo. sí, exactamente. Vale. Ahora hablaremos de eso. ¿Alguien iría un poco en contra de lo que han dicho, de que eso en realidad eh, sí que lo podríamos controlar? Yo creo que eso se entrena, O sea, Iván. Con claro, Yo, entrenamiento, sí, eso iba a decir yo. yo el año pasado, por ejemplo, no lo entrené y en mi caso es que me comí el tiempo. O sea, yo cuando me dijo la chavala arriba las manos, digo yo, esto no, o sea, no me lo creo. Esto es Vale, una Me pasó terapia. exactamente igual que a Juana. a mí venga. justo lo contrario, me sobró un montón de tiempo que me sirvió para meter la pata por todas partes. Vale, estoy de A mí, acuerdo con los últimos. Es una de las cosas que vamos a hablar. El tipo de examen, el tiempo que nos lleva, el cómo distribuirlo, sí que es una cosa. Vamos a ver, al igual nos conseguimos ser súper expertos o no, pero sí que lo podemos y debemos controlar, porque al final es algo que está fijo y que eso sí sabemos cuánto tiempo es, sí sabemos cuántas preguntas son. Pues mira lo que ha puesto Carmen, que tiene toda la razón. Sí. Exacto. La espera, por Es ejemplo, horroroso. O sea, desde el llamamiento, o sea, desde que llegas ya con tiempo, el llamamiento, el encontrar el aula, el sentarte y que te den el examen y no poder tocarlo, no conocer a gente de alrededor, no poder hablar con nadie, bueno, ¿sabes? O sea, hasta que nos dan el examen sí que podemos hablar con alguien. sí, bueno, pero a ver, tú puedes hablar en plan de qué tal, cómo lo llevas, no sé qué, pero me refiero, no tienes a nadie conocido cerca, ¿sabes? ¿No? No sientes ningún apoyo, entiendo. vaya, como que te sientes súper Sí, solo. pero estamos todos en la misma tesitura. Yo sí que hablé con la chica que tenía delante Ah, y no la Yo, claro. conocía de nada, o sea, da igual. Puede ser que para ese tema que dicen no controlar, no está puesto en ninguna diapo, pero claro que es importante, esas emociones que hablan, esos nervios, ese estrés. Puede ser que ese momento de sentir que, oye, yo el de al lado y le pregunto, ay, ¿qué tal? ¿Quién eres? ¿De dónde eres? sí. Las preguntas típicas, ¿y con quién te has preparado? ¿Qué convocatoria llevas? Puede ser que ese tema nos ayude a gestionar un poco esos nervios, esos Sí, estrés. claro, por supuesto. Cuando estás hablando con alguien, al final te estás como relajando, ¿no? Me imagino que te distrae también. Vale, recuerden que les dije antes, no sé si antes de empezar a grabar o no, no sé si estaban todos, que, que una de las cosas buenas que tiene, creo, el que ya ha ido a examen, repito, ojalá quien no ha ido nunca solo vaya una vez, apruebe o su puesto es igual, es que el ya haber pasado por algo, es decir, ya haber pasado por esa espera en el primer examen, es algo que les va a ayudar para la siguiente vez que vayan, porque sí, se hace largo. Tú buscas tu aula, vas allí, derecho no sé qué, te pones en la puerta, te llaman, el DNI, entras, te sientas y estás ahí mirando así. Y puede pasar una hora y nos dan ganas de ir al baño. Una porque sí, porque hemos desayunado previamente y tal. Otra porque los nervios tienen esa tendencia a hacernos ir al baño. Es decir, ya han pasado por eso. Pero en el fondo, el cuánto tiempo nos tengan esperando, porque imaginemos que nuestra aula sea más rápida que otra, o en nuestra aula no sé qué, eso sí que no lo vamos a poder controlar. Con lo cual, dedicar demasiado esfuerzo a eso, más allá de preparar esa parte de, oye, yo
en qué voy a pensar en ese momento, o voy a distraerme un poco con los que tengo alrededor, que lo más normal sea gente que no conozco. El cuánto tiempo, es decir, que en el aula de Alba estén 1 hora y les dejen ir al baño, o que en el aula de Susana estén 50 minutos y no dejen ir, no lo podemos controlar. Entonces, empezar a darle muchas vueltas a eso. Así, ¿cómo me va a ir? A no sé qué, así me dejarán, a no me dejarán. Son cosas que no están bajo nuestro control. Mira, muestro la diapo y luego me van diciendo si son cosas que realmente les han quitado minutos de sueño u horas, o son cosas que realmente ustedes, aunque no controlamos, tampoco les preocupan mucho. La primera es la fecha. Y creo que ahí difícil será que ustedes me digan que no es verdad, porque esta OPO es una OPO de constantes rumores, de constantes dicen que este año pasa no sé qué, este año unen convocatoria, etc. Pero la única realidad es que la fecha no la controlamos nosotros. Hay estimaciones, hay previsiones, llegará el momento crítico ese en el que se empieza a rumorear por todos lados que se han sacado bueno, ¿cómo se llama? Concurso las aulas y que desde que se piden las aulas es que ya no sé qué y que hay una fecha. Todos rumores, la fecha no la controlan ustedes. ¿Para las previsiones hace falta saber más o menos? Sí, yo creo que ustedes todos saben, o que se espera, o no sé si ha habido algún cambio recientemente, que para final de año podría ser su examen. Pero ponerse a perder tiempo, infinitas conversaciones, es que dicen que no sé qué, que se rumorea que el 15 de noviembre. No es que ahora con el cambio de elecciones ya la fecha del 23 de noviembre ya sí va a poder estar. No lo controlamos y en muchos casos nos genera un montón, o algunos casos que yo he visto, un montón de ansiedad innecesaria, porque en el fondo la fecha no la van a poner ustedes, ni tan siquiera nosotros. Ustedes no van a poder hacer nada más que cuando se publique, organizarse, comprar billetes, hacer no sé qué, y ya está. Lo mismo, aunque sea el punto 3 con el lugar del examen. Las descentralizaciones o no. Supongo que a todos les gustaría que lo más cercano posible a nuestra casa, también por un tema económico, sea examen. Los canarios, que si no me equivoco este año fue en Gran Canaria, pues bien, porque por un tema económico, desplazamiento a la península, etcétera, etcétera. Pero en el fondo, puede que este año vuelva a ser, no lo sé, no sé exactamente las bases, o puede que se vuelva al modelo en el que todo en Madrid. Entonces, eso no lo decidimos nosotros. Esa constante pensar es que si no es aquí, es que si es en no sé dónde, y genera mucho, mucho, mucho ruido y no está en nuestra mano. Otra cosa que ustedes no van a poder controlar, por desgracia, es el tema de qué se va a preguntar y la dificultad del examen. Ejemplo, díganme si ando muy lejos, sale la composición del tribunal y se empieza a rumorear. Fulanito es técnico en no sé qué. Sí, Es sí, que sí. este año van a preguntar más. De verdad, el año pasado todo el mundo, sí, es el mismo presidente de no sé qué año que puso Sí, preguntas de no que sé qué preguntó no tema. sé qué, sí, es verdad. Yo, ¿y la gente de verdad mira eso? O sea, o Pues, yo soy muy dejada o la gente está muy pues flipada. Susana, sí que la gente mira eso Sí, 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 ya lo vi el año pasado. y lo peor de todo no es que lo miren. Lo peor de todo es que se pierde mucho tiempo en ello. Repito, tiempo de estudiar, algunas veces tiempo de producir otras cosas o simplemente de descansar. Estaría muy guay que cuando estamos estudiando, que estamos en nuestra burbuja oposición, la gente a nuestro alrededor está cansada de nosotros, porque el momento que tengamos de descanso, de desconexión, de no sea obsesionado con que sí, este tío fue el que puso el examen de 2015 y entonces aquel examen fue un examen muy difícil y ya estamos asumiendo un montón de cosas que no son reales. Puede Pero ser ¿sabes lo que difícil. pasa? Que Dime. Iván, mira, yo te digo, por ejemplo, yo estaba en el mismo caso que Juanan, además lo hemos hablado, yo el año pasado trabajaba y estudiaba y Ujú. este año he decidido dejar de trabajar, que no me ha salido bien, y bueno, estaba ya a tope con la OPO. Al final tienes todo el día y cuando no estás estudiando, estás hablando de esto. Y cuando no estás hablando de esto y no estás estudiando, estás buscando información sobre esto, algo, o sea, no sé si es obsesión, si es normal, Un poco pero al sí. final el día gira completamente alrededor de la oposición. Pero digo, si tú estás en tus momentos libres buscando y haciendo test o consultando con otro compañero, pero realmente ponernos a buscar, yo estuve en foros, pero la pregunta, piensen, ¿esos foros me están ayudando? Ese Vale. Bueno, siempre piensas que hay gente que sabe más que tú, gente que lleva muchos años.
Vale, Que, y que las realmente, variables, a ver, tú te lo puedes imaginar, pero una persona... Mira, el año pasado nos pasó con un par de compañeros que llevaban cerca de 5 años, sí. que aprobaron, que eran gente con muchísima experiencia, con muchísima sabiduría, que dominaban muy bien el temario y se les notaba, pero Mm, luego se ve que a la hora de gestionarlo no eran capaces hasta este año. Y sí. eran gente que te iban dando información, tanto buena como mala, que a veces te tranquilizaban y a Ujú. veces te ponían más nervioso, pero al final casi todo lo que decían era verdad, ¿sabes? Que al final la experiencia yo creo que también ayuda Pero ¿y todo eso te refieres en persona, en un chat o dónde? en un chat. Pero gente que ahora son amigos ya, ¿sabes cómo te digo? Que les conoces a través del chat y al final acabas hablando con ellos, sabiendo de su vida, sabiendo dónde están ahora mismo, en qué centro trabajando, todo, ¿sabes? O sea, Ujú. haces amistades también. Pero es gente que Sí. lleva muchos años, con mucha experiencia, y cuando te dicen una cosa, casi te lo crees al 100% porque es que normalmente cuando te lo dicen se cumple. Hombre, si A esa mí, a gente... mí, Digan, perdón, perdón. a mí ese tipo de situaciones me crea bastante estrés personalmente. Por eso digo, es decir, esta es una supongo que todas, ¿vale? Yo hablo de esta, que es la que controlo, donde hay un flujo constante de noticias, de rumores, sobre todo a medida que se acerque el examen. Pregunta número uno, que se deberían hacer. ¿Leer, hablar o ver eso me ayuda, sí o no? Porque si no me ayuda, tengo que apartarlo. Yo admito, yo miraba foros. Y a mí me daba igual, veía cómo la gente se peleaba, cómo la gente ponía chorradas, sí, claro, porque tú eres primo de no sé qué. Y quizá a veces me servía en ese momento de burbuja obsesión que tenemos para desconectar, para ver cómo había gente cuyo nick en el foro este famoso ya conocíamos. Hubo gente de ese foro que aprobó y que luego conocí en persona, pero a mí no me generaba ruido. Pero si yo sé que leer ahí, que imaginen que alguien va mañana, se levanta, se aburre y dice, se ha rumoreado que por las nuevas elecciones se va a adelantar día 15 de septiembre, y a lo mejor es porque está aburrido, o porque es un hater, como se dice ahora, o lo que sea. Más de uno, bueno, esto se está grabando, se va a hacer caca encima. Septiembre no puede ser, si yo habían hablado de... Entonces, me ayuda, soy capaz de gestionarlo. Vale, si no me ayuda, no voy a ello, porque siempre va a haber gente aburrida. No sabemos si la gente que habla ahí es gente que realmente está estudiando, si realmente es que está aburrida, si son funcionarios que como se, no sé, están aburridos ya, quieren molestar. Entonces, hay muchos rumores, enlazo con la última, hay muchas noticias. Si eso a mí simplemente es neutro o incluso en algunos casos me ayuda, lo mantengo. Si no, déjalo a un lado, porque primero, no lo controlamos y segundo, nos puede contaminar demasiado. Yo recuerdo en mucha gente que vivía constantemente en base a bulos, que repito, no eran realidad nunca. Lo que pasa es que, claro, si alguien pone un bulo todos los días o una cosa todos los días, en algún momento va a acertar. Si yo hoy les digo que van a caer este año entre 5 y 6 preguntas de conducta, el próximo día les digo que entre 3 y 4, y el siguiente día entre 6 y 8, alguna vez voy a acertar. Yo no lo sabía, ni porque el presidente del tribunal sea psicólogo y uno piense que no sé qué. ¿Me entienden? Que es que todas esas cosas no las controlamos. Puede ser el mismo tribunal y poner un examen fácil. Puede ser el mismo tribunal y poner el examen más difícil que ha habido en la historia. No lo controlamos. Pueden que este año pregunten 16 preguntas de transparencia. No lo sabemos. Hay una historia. Y esa historia sí que es muy importante. Es decir, sobre este tema, ¿qué suelen preguntar? Si ustedes fijan, si ustedes van a los cuadernillos de preguntas, se sigue un patrón. Y ese patrón no cambia mucho. Algún año sacan una pregunta nueva, algún año, pero esos patrones se repiten. Hay artículos que preguntan, pues no sé, 4 de cada 5 años. Y esos son los que los profes les habrán dado la lata, que ni se les ocurra fallar, porque todos los años lo preguntan. Ahora, eso sí se sabe en el sentido, de eso sí que más o menos se controla. No sabemos qué pregunta, cómo va a estar formulada, pero eso sí que se sabe en base a probabilidades. Pero lo otro es especular. Repito, no lo controlan. Hay que darle el menor peso posible. Porque se está gastando energía, a veces mucha, o se puede estar gastando energía en algo que no controlamos. Nos vamos al otro lado. ¿Qué cosas del examen sí que controlan? Y aquí sí que vamos a poder poner de nuestra parte, porque sí que las controlamos. El tiempo que decíamos antes. ¿Vale? La gestión del tiempo, sí, 100%.
¿Qué más? Venga, anímense. El temario, El temario, por supuesto, es la primera de todas. Si no controlan el temario, Esa es pueden... la que queremos controlar. Bueno, pero si esa no se controla, aunque sea a un cierto grado, todo lo que yo estoy diciendo de aquí no sirve para nada. Podrían parar por la transmisión el vídeo o el directo e irse a estudiar. Si yo no controlo hasta un cierto punto el temario, ¿cuánto? No lo sé, ojalá que 95, 90, 70. Pero como para ser competentes en el examen, esto que yo les voy a decir ahora para que les sirva. El temario, bien. Lo que estudio, bien, lo controlo yo. El tiempo, ¿alguna cosa más? la organización que tú lleves para llegar al examen. ¿Vale? Su organización, su método de estudio. Venga, ¿qué más? La Ah, yo me- estrategia a la hora de contestar. La Sí, estrategia a la hora de contestar, para mí de las más importantes de todas, y es una de las que vamos a hablar. o sea, si dudas solo entre dos, pues me la juego o no, depende de lo que tú hayas ido entrenando. Muy bien, Susana me ayudará ahora en la siguiente. Por supuesto, lo primero, estudiar lo suficiente. ¿Cuánto es? Creemos que nunca es suficiente. O en algún caso, elegir qué estudiar, en la línea de lo que le explicaba antes a Juan. Llega a la fase final, pasé el primero, tengo 110, tengo 3 semanas, no lo puedo repasar todo. ¿A qué temas le voy a dar? Bueno, ahí estamos nosotros también. Vamos a priorizar en estos temas son los más preguntados, por aquí suelen ir. Han preguntado mucho en el primero de esto, vamos a centrarnos, pero también va a llegar un punto donde son ustedes los que deciden. Les cuento una anécdota. En mi año tuve un poco de suerte. Coincidió con el cambio de ley de contrato. Yo no podía llevar contrato. ¿Por qué? Porque no me daba para todo y es inmenso y es tedioso, etcétera. Coincidió el cambio. Se suponía que como estaba en ese periodo entre uno y otro, se suponía no nos iban a preguntar por la ley de contrato. Yo directamente no puedo ir con todo y dije, si me preguntan, pero no la dejo un lado. Repito, se suponía que no nos iban a preguntar por una ley derogada, pero como cualquier cosa es posible, y ni siquiera sabes cuándo habían hecho los supuestos, etcétera, etcétera, si pudieran estar previos, no sé qué. Yo dije, a un lado, de cara a supuestos, me quité el tocho ese de encima porque se suponía, y yo me arriesgaba, si me llegan a caer presupuestos de contrato, es culpa mía, yo los dejé. Vale, los tiempos del examen, ahora vamos a ir viéndolas una a una. La estructura y el tipo de examen, es decir, a nadie le va a pillar que ahora el examen venga y sea a desarrollar. El examen ustedes saben cómo es. Han visto infinitos exámenes. Entonces, a nadie podrá llegar allí y ponerse las manos en la cabeza por el tipo de examen, porque saben cómo es. Y por último, mi método para responder. En este caso, su método para responder, porque no hay uno. Lo primero, usted el tiempo. Este examen yo diría que es casi más una batalla contra el tiempo. Si se cumple la primera premisa es de he estudiado bastante. Creo que es más una batalla contra el tiempo que contra el temario. Porque yo creo que si todos tuviéramos, en vez de 135 minutos, tuviéramos 200 minutos, es decir, posibilidad de leer algunas preguntas 3 veces más, no tener la presión del tiempo, todos subiríamos, no lo sé, esto es especular, ¿vale? Pero todos subiríamos 15 puntos en el examen. Si tengo un conocimiento del temario, pues amplio, digamos, ¿no? Porque al final, si solo me sé 2 temas, puedo tener 6 horas que no puedo. Así, esto no es nuevo para ustedes. Primer examen, 2 horas y cuarto, aproximadamente 1 minuto por pregunta. Es decir, hay que ir rápido. Segundo examen, muchas menos preguntas, 100 minutos, 10 minutos por supuesto, por decir, porque son 5, porque son 10, perdón, aproximadamente 2 minutos por pregunta. Lo que significa que en supuesto hay un texto a leer, muchas veces inmenso, muchas veces no nos sirve para absolutamente nada y eso lo hemos trabajado o lo van a trabajar a medida que hacen un supuesto. Hay veces que si hay 300 palabras de texto, al igual me conviene ir a las respuestas porque a lo mejor el texto no me sirve para nada y es un distractor. Se entrena. Ahora la pregunta, me encantaría que estuvieran todos, si todos tuvieran la cámara, lo arreglaba pidiéndoles
Todos estudian, hacen test siempre con un reloj en la muñeca o con un reloj en la mesa. No, No. Siempre. No, Vale, estamos jugando una batalla contra el tiempo y no tenemos un reloj. ¿Cómo sé si lo estoy haciendo bien contra el tiempo? Porque repito, todos hicieron, bueno, los que veo, un sí, sí contra el tiempo. ¿Cómo sé si le estoy ganando o no la batalla al tiempo si no tengo un reloj? a ver, yo normalmente miro a qué hora empiezo y cuándo acabo. Bueno, eso es un reloj. Ay, si lo miras en el móvil, O sea, no estoy cronometrando lo que tardo por pregunta, pero bueno, a mí los exámenes me salen súper mal, pero sí que es verdad que tardo muy poco tiempo. ¿súper mal de qué? ¿De tiempo o de...? De notas, Vale, pero mira, vuelvo atrás. Esto es solo un dato, no les estoy diciendo que miren cuánto tardan en hacer cada pregunta, pero a medida que hagan muchos exámenes, porque esto se trata de practicar y practicar y practicar y practicar, especialmente los simulacros, y aquí meto la cuña, los simulacros están para hacerlo, independientemente de que no lo controle muy bien, háganlo. Porque si no, nunca me enfrento a un examen. Voy a esta plataforma de test y hago un test, pero no es el examen, son X preguntas. Voy y busco... aparte que en la plataforma, yo por ejemplo, a ver, es lo que dice Brenda, 150 preguntas, una tarde te pones a hacer un simulacro y es que sabes que te vas a comer media tarde, porque es que estás en tu casa, te levantas, un día te agobias, no sé qué, no me acuerdo, ¿sabes? No, pero Se hace muy pesado en casa hacer, entonces te metes en la plataforma y dices, venga, me hago uno de 50 o me hago el sí, simulacro de 3 veces. pero a ver, habría días, yo solo doy recomendaciones, yo no voy a volver a hacer el examen. Ustedes no se van a examinar de un test de 50 minutos, de 50 preguntas. Ustedes Ya. tienen que aprobar en un test de 150 preguntas. Entonces, no vale decir se me hace largo si no lo entreno. Si alguien... ¿Sabes lo que me pasa a mí? No. Que a veces, se lo he dicho a Susana, me parece pérdida de tiempo de estudio, que sé que no es así, pero muchas veces digo, "Uf, es que me voy a poner a hacer un test aquí, voy a estar 2 horas". Digo, es que son 2 horas que pierdo de estudiar, de A verdad mí te lo me digo. parece, a mí me Ah, parece exactamente igual. Sí, ¿se acuerdan el título de la sesión de hoy, ¿no? Más allá del temario. Es decir, el temario es importante, muy importante, lo más importante. Pero si yo controlo el temario, llevo el examen y cuando voy por la pregunta 100 me quedan 5 minutos, palmé. Un año más de estudio. La única forma de aprender a la tolerancia al cansancio, digamos, sí, a lo largo de un examen, es haciendo exámenes de ese largo. Eso no significa que vayan a hacer uno todos los días, porque al final el día tiene las horas que tiene y si dedico, y no digas toda la tarde, di 135 minutos, ni uno más, si no, no es un simulacro de examen, 135 minutos. Y si con 135 minutos no he terminado, debería levantar el bolígrafo y decir, he llegado a las 140 o he llegado a las 100. Hostia, tengo que ponerme las pilas. Porque el examen no es hacer bien las primeras 70 preguntas. Con 70 de 70 eres un bestia, pero estás suspendido. Entonces, lo digo, destapo esta parte, el que no lleva un examen al reloj, mi opinión, está medio muerto. Porque la batalla es contra el tiempo. No lo digo a modo estrés, ¿eh? No lo digo a modo, obsesiones. No, no. Lo más normal es que a falta de X meses para el examen o cuando el que lleve este primer año, no domine el tiempo todavía. Pero la única forma de dominarlo es practicarlo. Entonces, una vez más, tomen decisiones. Voy a hacer un simulacro sobre un tema que no he estudiado y por tanto me va a ir mal y voy a perder 2 horas 15 minutos. A lo mejor no es el momento, pero a lo mejor tienen que buscar el hueco para estudiarse ese tema o esos temas o ese bloque o lo que sea y buscar esas 2 horas y 15 minutos, móvil abajo, sin distracción, sin que me vaya a llegar un WhatsApp, sin no sé qué, y hacer un simulacro. Si hago el test de 3 veces, no es un simulacro, es un test de 3 veces. Es mi forma de verlo. Y luego hay momentos donde dirán, voy a hacer un test, tengo 20 minutos, hago un test online, etcétera, etcétera. Pero si todos admiten que es una batalla contra el tiempo, que tienen que ir aprendiendo y que la única forma de dominar esa sensación de, ¡buah, qué fatiga!
ya no leo bien, porque la pregunta 1 no la leen igual de frescos que la pregunta 110. Añádanle el factor día D, Madrid o donde sea, sentados allí, sintiendo que se están jugando, el tiempo vuela. Y cuando le digo el reloj en la muñeca, aparte de en casa, muñeca en la mano, el día del examen tienen que llevar reloj. ¿En algunas aulas hay reloj? Sí. ¿Controlo yo que el reloj del aula... Primero, ¿qué reloj? No. ¿Controlo yo que el reloj del aula funciona? No. Los funcionarios que estén vigilando no van a llevar pilas para ponerle al reloj. Para que ustedes estén felices teniendo la hora enfrente. Ustedes se van a encontrar en un aula que no controla. Vuelvo para atrás. El lugar, ustedes van a entrar a un aula que no controlan, que no saben cuál es, que no saben cómo son los asientos, que no saben si hay reloj. Entonces, los asientos no se los pueden llevar a su casa, pero el reloj sí. Tómense o cojan esto como primer consejo importante. Cuando hago un examen, o al menos cuando se acerca el periodo y tengo que hacer simulacro, saber cuánto estoy tardando. Si yo a lo mejor, por ejemplo, cumplo la pregunta 50, por decir, dividir en 3 bloques, y miro el tiempo y digo, oye, ¿estoy tardando cuánto? ¿30 minutos? ¿50 minutos? Si he tardado 50 minutos, lo más normal es que no me dé tiempo de hacer el examen. Quizá necesito mejorar la velocidad ahí. O quizá me estoy parando a leer 3 veces preguntas cuando no puedo. Y tendré que empezar a elegir una pregunta que teóricamente no controlo, la paso. ¿Vale? Ya habrá tiempo, esperemos, al final de volver a esas preguntas dudosas, de esas preguntas enrolladas. Pero para eso necesito tener claro que el tiempo va a estar de mi mano. Y luego volveré a las dudosas, volveré a las que Susana mencionó que están en la siguiente parte de me las tengo que jugar o deberían jugárselas, pero tengo que tener tiempo para hacerlo. Preguntas sobre este tema. Yo creo que tienes toda la razón. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso, mi error fue ese, no ensayar el tiempo y aparte no llevar reloj. Ese fue que este año pues lo voy a solucionar, o sea, voy a entrenarlo. Lo que pasa es que yo es verdad que no estoy todavía centrado en los test generales, estaba centrado antes en querer dominar casi todo el temario. Bueno, ahí es la parte que yo les digo, pero el sentido de los simulacros no es que alguien cuente, ¡buah, llevo 140! No, no, no. Que los hagan, que se enfrenten a una prueba, digamos, lo más similar posible al examen, es entrenamiento. Nunca van a estar en el examen 2 veces, pero oye, si ya me he sentado, adelanto un poco lo que voy a decir, respondo en la plantilla oficial, porque ustedes lo que tienen que hacer es poner cruces, no controlar el temario. Es más fácil que sepa cómo anulo una pregunta. Es lo más parecido que van a poder tener un simulacro al examen. Iván, Sí. a la hora de controlar el tiempo, Sí. yo, por ejemplo, el año pasado, pues eso, yo no lo gestioné nada bien todo, en general. Pero lo de, por ejemplo, contestar primero en el cuadernillo y luego pasarlo a la hoja, ¿a ti eso cómo, qué te parece? ¿Perder tiempo? ¿Que te puedes equivocar? No, ¿O que eso te da más? lo hablamos justo en el aspecto siguiente porque es de las cosas importantísimas que tenemos que hablar, si te parece, ¿vale? Vale. Bien, la siguiente. La estructura y el tipo del examen, por supuesto, sí, que lo controlan en el sentido de que no les puede sorprender. Se van a encontrar con un cuadernillo que a veces parece, no sé si se ve con el tema de, parece un No. libro, No, 20, se ve raro. bueno, da igual, 28 páginas tenía el de mi año, es decir, un cuadernillo bastante, no, 31 con 150 preguntas, 3 de reserva, nada nuevo, no les va a pillar de nuevo. 10 supuestos, 5 preguntas, no les va a pillar nada nuevo. Y creo que todos, a estas alturas, ya saben que cada error resta 0,33, es decir, que cada 3 errores nos quitan una 100. Creo que esto controlado por todos, ¿no? Bien, primera pregunta que lanzo, abierta. ¿Cuántas preguntas debo responder? ¿Alguno tiene alguna idea preconcebida sobre ese tema? De cantidad. Sí, yo he escuchado de Es que todo, ¿eh? Por eso lo yo digo. no, vamos, yo no me No creo que planteo haya una cuántas respuesta debo. correcta a esa pregunta. Yo Bien. creo que depende de tu entrenamiento, o sea, Claro. de lo que tú lleves, lo que tú sepas. Tú con los test generales más o menos ya sabes los rangos que te vas a mover. Hombre, Entonces, también es verdad que si al final cuentas y ves, por ejemplo, que no has contestado, yo qué sé, que llevas 100 contestadas,
O sea, dices, no, esto no, con 100 no hago nada, a no ser que estés total y absolutamente seguro de que son perfectas, pero eso creo que es imposible. Vale, esta pregunta, por supuesto que tienen razón ustedes, no tiene una respuesta correcta. Ojalá que todos contesten 150 preguntas. Eso significará que el examen les fue muy bien, salvo que hayan hecho el suicida. Esta pregunta la hago porque hay veces que las ideas, por eso dije ideas preconcebidas sobre dónde suele estar el corte, cuántas preguntas hace falta, etcétera, nos juegan una mala pasada. Y les pongo un ejemplo real. Uy, me voy a columpiar un poco porque no me acuerdo dónde quedó. En mi año, en 2017, el corte en su puesto es el corte que ha habido más alto de siempre. No recuerdo ahora mismo si me estoy mezclando 41 con 33 o Madre mía. todos los años, el corte previo había sido mucho más bajo. Con lo cual, la gente, idea errónea, piensa, si tengo 40 respondidas o 40 que yo cuento, supuestamente que está bien, estoy aprobado. Yo sé un caso que hizo unas cuentas similares, no respondió más pensando que, bah, si tengo 40 bien, algo así, fue 40, 39, estoy dentro, y se quedó fuera. Porque Pero lo tienes, este año lo tienes en supuestos mismamente. Con 1.850 plazas, nadie pensó que fuera a subir el corte a 34. O sea, estábamos claro, todos pensando que iba a ser súper bajo porque era muchísima gente. pero a ver, el que haya 1800, creo yo, va a implicar que el corte baje un poco, porque al final si tú te pones más o menos, pero volvemos a los rumores de la gente y las noticias. El 1800 el año pasado tuvo tal nota Sí, y que el año pasado fue un examen. Es Y verdad, este es verdad. año, y este año es otro examen. Todo eso que dices se escuchó y se leyó el año pasado por todos y lados. además la gente lo pregunta en plan de ¿y qué nota tuvo el opositor número no sé qué? Y el año pasado con esto de las 1.800 y pico plazas fue especular tras especular. O sea, Sí, mira, la gente se en la nota pensaba, 6.000 van Yo a me la acuerdo que a gente, mí en repartirse. test todo el mundo me decía, tú estudia supuestos, estudia, que seguro que pasas. Porque claro, la gente se según pensaba, estaba el año anterior, vamos, yo estaba dentro de cabeza. Y no. se pensaba que iba a haber corte en 40, en T y 20 y 18 en su puesto. Claro, pero eso es a lo que digo. El año pasado hubo un corte. Este año va a haber otro. Claro que si este año hubiera 5.000 plazas, el corte no puede quedar en 40, porque si no es que esto se ha convertido en judicatura. Tiene un sentido. Pero de ahí a que vaya a ser, porque es que todo depende mucho del examen. El fallo de esta persona que yo comentaba no fue quizá parar, fue no leer el examen, no entender que este examen había sido un examen, yo creo que todos hubiéramos firmado antes del examen 40, había sido un examen, digamos, muy claro, muy obvio o muy fácil, como lo queramos llamar, y que tú tienes que saber leer eso y que si tú ves que hasta ahí tú has llegado hiper fácil, al igual es que todo el mundo puede estar ahí o por encima. Entonces, me Sí. refiero, no hay una pregunta, no una respuesta correcta. ¿Que las pueden contestar a 150? Bien. ¿Que tienen 70? Pues tendrán que jugarse una quiniela, porque saben que el corte no va a estar en 70. Claro, si el Pero, examen es fácil, como digo yo, es muy claro y tal, es fácil para todos, pero si es difícil también lo es para todos. O sea, que es que lo de los cortes, yo creo que es tan variable. y Muy la, relativo todo. y la Sí. pregunta clave, ¿el corte lo controlan ustedes? No. ¿Cómo que si lo Sí, controlamos? sí, o sea, el Ah, corte. no, vale, no te entendía. Entonces, ¿por qué voy a estar especulando con corte, perdiendo tiempo en pensar que el corte este año va a bajar o que el corte este año va a subir porque hay menos gente? No tiene que ver. Dependerá mucho del examen y dependerá mucho del nivel de la gente que tampoco lo controlamos nosotros. Entonces, esa pregunta es obvia, sobre todo que no quiero ideas preconcebidas. No, yo tengo 40 o 38 respondidas, creo que las tengo todas bien, las otras poco menos que ni las leo porque, uy, si fallo, bueno, pues puede ser que sea 38 con 33. Tú debía haber pasado una cosa, que es mi siguiente pregunta, es que había tres preguntas donde tú tenías claro que era la A o la B, no respondiste, en mi opinión, y ahora veremos si opinan lo mismo, de forma errónea y estás fuera, otro año a la Biblia, porque tú asumiste que 38 te daba la plaza y tenías tres preguntas, o cuatro, o cinco, de tirar una monedita y que lo más normal es que la mitad de las veces te saliera cara y la mitad cruz, no lo hiciste y estás fuera. Entonces, ¿cuánto es lo ideal? Pues lo ideal es que las contentes todas las posibles en el sentido de que controlen.
Y luego va a llegar un punto, porque nadie, casi nadie, va a poder responder 150 preguntas y más con conocimiento de lo hice súper bien, va a llegar el punto en el que ustedes van a tener un grueso, espero mucho, de preguntas que supuestamente tienen bien, va a haber algún fallo. Probablemente va a haber algunas preguntas, espero que sean las menos posibles, que ustedes no van a tener ni idea, y esa es una respuesta ideal, blanca. No pierdo ni un segundo de los 54 o 10 de los 54 que hablábamos antes. Me preguntan por un autor en conducta humana que habló de Ya. no sé, blanca. No sé, ya, ¿qué más da? La va a tener blanca casi todo el mundo. Y luego llegan las preguntas de arriesgar. Creo que Susana lo tenía bastante claro. ¿Cuándo debo arriesgar? Cuando solo dudo entre dos. ¿Todo el mundo está de acuerdo con eso? Yo Yo, es que primero contaría las que he respondido, Sí. luego piensas un poco la sensación que tienes de cómo has contestado, o sea, en plan de he contestado bien o he contestado muchas dudando o las he dado muchas vueltas. Si veo que he contestado bien y que confío, y depende de las que haya contestado, igual arriesgo o no, no lo sé. Vale. Eres Vanessa, ¿verdad? Sí, Vale. ¿Qué es para ti arriesgar en el examen? ¿Qué preguntas consideras que estás arriesgando? Cuando sabes cuántas de las respuestas o cuando descartas cuántas de las respuestas. cuando puedo descartar dos y dudo entre dos, es que en el momento que dudo, a ver, yo tengo muy mala suerte, ¿sabes? Yo puedo tirar la moneda 5 veces y que las 5 que salga la cruz. Bueno, pero la teoría dice que si tiras 6 veces, 3 va a salir cara y 3 va a salir cruz. Puede No me ser. lo creo. O sea, es que no me lo creo. O sea, te lo digo de corazón. Si cuando he yo estoy con arriesgado, Susana, yo estoy con Vanessa, ¿eh? A mí me pasa igual, ¿eh? A Bueno, mí la pues sí, estadística sí, no funciona. entonces, a ver, mira, vamos a ver. Primero, una tareita para todos. Cuando termine la clase, cojan una moneda. No vale tirarla 2 veces, ¿vale? Pero tírenla 10 o 20 veces y anoten cuántas veces les sale cara. Y una moneda que tenga cara y cruz, ¿vale? No me vayan a tirar una moneda que solo tenga cara o que solo tenga cruz. Juanan Entonces, y yo salimos a deber. a ver, Yo, Incluso mira, se me puede con caer de la Juanan y mano, con Vane hablo prácticamente todos los días, bueno, sí, prácticamente hablo todos los días hablamos todos los días. y somos más o menos igual de afortunados. vale. Sí, no, Pero no. yo en los últimos simulacros sí que estoy aplicando esto de jugármela cuando solo dudo entre dos y me estoy fijando porque la otra vez en el examen oficial no me dio tiempo de hacer ese repaso, no lo pude hacer y bueno, eso no puedo opinar, pero sí que estoy viendo que los simulacros que estoy arriesgando y lo estoy haciendo, salgo beneficiada. O sea, al final saco Susana, más de lo que pierdo. Susana sale beneficiada y todos ustedes salen beneficiados. La clave, eso es probabilidad y eso, digamos que es indiscutible. La clave es, digamos, voy a hacer un ejemplo tonto. Ustedes tienen 100 preguntas que han respondido que la tienen clara. Es la C. Vamos a decir así, ¿vale? Ojo, ustedes creen de esas van a tener algún error tonto, pasar a la plantilla, lo que sea. Va, bien, 100 preguntas. Tienen, no sé, vamos a decir 20 preguntas, por hacerlo sencillo, que no tienen ni idea. Una blanca de toda la vida. Y les quedan 30 preguntas en las cuales supuestamente, y esto se tiene que cumplir, es o la A o la B, o la C o la D, la que ustedes quieran, ¿vale? Pero no vale otra opción, porque no me vale el caso clásico de decir, es la A o la B seguro, y es la C. La probabilidad la tiramos por la borda. Y hay muchos casos en donde ustedes leen, imagínense plazos, imagínense no sé qué, y ustedes tienen claro. La C y la D no lo son. Si ustedes se plantan, ¿vale? Tienen 100 puntos. Ojalá las tengan todas bien, están dentro, ¿vale? En un principio. No sabemos el corte, pero están dentro. Si de esas 30 preguntas tienes la mitad bien y la mitad mal, ¿qué es lo que pasaría a largo plazo si tiras una moneda? Tienes 15 puntos más y 5 que les van a restar. Es decir, pasaste de tener 100 a tener 110. 110. Y Yo eso pasaría a tener 90. no es así. Y de verdad que no te ayuda en nada pensar de esa forma porque te va a costar. Pero si es que te lo digo porque lo he probado. ¿Has probado a tirar una moneda 50 veces? No, he probado a contestar cuando dudo entre dos y siempre la cago. Claro, pero sí. Perdón. Pero escucha un momento. Si lo has hecho 2 veces, eso no es una muestra válida. Si tú haces un simulacro de 150 preguntas
De las 10 que dudas entre A y B, lo hace. Y te salen 10 cruces. Bueno, el siguiente lo hace, y el siguiente lo hace, y el siguiente lo hace. Podemos ponerte el este de tiene mala suerte. Pero la realidad no es esa. La realidad es que la probabilidad, si tú tiras 100 veces una moneda, te va a salir 50 caras y 50 caras. Más o menos. Y la ganancia, piensen que por cada acierto van a sumar 1. Y en ese caso, que solo tienen un 50% de probabilidades de acertar. Entonces, la probabilidad, si solo dudan entre 2, el que se dice que arriesgar es responder cuando dudas entre 3, ya se está equivocando, se están cargando la probabilidad. Y ya si es entre las 4, ya pues un festival. Pero si es entre 2, y repito, entre 2, 100%, ustedes pondrían la mano en el fuego a que solo puede ser la A o la B. Porque las otras dos, pues por lo que sea, tienen algún error clarísimo. La estrategia correcta, por probabilidad, no porque lo diga yo, es contestar. Y la única forma de verlo, ya se lo lancé, la primera, tiren 50 veces una moneda y luego háganlo con los test. Como dice Susana, ha hecho test y ha visto que en las últimas veces, entre las que duda a 50%, importantísimo, al 50%, si no, se nos desmorona todo el juego de probabilidad. Incluso bajando la probabilidad, en el ejemplo que yo decía de 15 y 15, ponle que sumen 13 y tengan 17 errores, les sigue saliendo favorable. Entonces, esto... Te escriben por el chat, igual. ¿Qué? Te escriben. Bueno, Juana, repito, hay veces que nos sentimos más desafortunados, pero bueno, es muy gracioso, de lo que realmente somos. Esto es un juego de probabilidad. Si ustedes, por eso está hecho la fórmula de corrección como está hecha, para que no puedan entre 4 opciones decir al voleo literalmente y les salga. Pero claro, cuando ustedes ya han podido descartar 2 y el conocimiento del temario, el haber estudiado, el haber hecho 100.000 preguntas de test, si no les da la respuesta correcta, sí que les capacita para descartar varias, la decisión correcta, después háganlo o no, son ustedes los que van a responder, es responder. Si dudo entre 2, con esta fórmula de corrección, siempre les va a salir bien. Y pruébenlo. Paren el examen donde ustedes se supone que saben y digan, tenía 100, luego dudaba entre 20, márquenlas de alguna forma y luego hagan la fórmula de corrección para que vean cómo... Eso sí, no vale que me digan que son desafortunados si eran entre la A y la B, por resumir, y en varias de esas que ustedes dudaban, la respuesta era la C. Eso es fallo de usted, porque ya no era entre 2, ya la fórmula de la monedita ya no es cara cruz y le salió un tercer lado. No, la moneda tiene 2 lados. Preguntas sobre esta parte. No. Yo No, lo voy a ahora no. practicar cuando empiece con los generales, porque todo el mundo es verdad que dice lo mismo, que la probabilidad al final, y tiene su lógica, o sea, al final es que No. estadísticamente es como tú dices, o sea, tú No tiras son la moneda, matemáticas. eso es matemáticas. Ahora también puede ser que el día de ese de examen, por la estadística te juegue mala pasada. Pero Sí, sí que es verdad que si tú dudas entre 2, es verdad. pero, A la larga sale en positivo. Pero es probabilidad y eso no, de verdad que no, yo no soy matemático, no es discutible. Igual que hay una probabilidad, pero muy poca, de que nos toque el euromillones. Muy baja. Y a veces, bueno, a veces no, casi todas las semanas a alguien le sale. Las probabilidades, pues es mucho más fácil de caer, que se te caiga un avión en la cabeza y de que nos atropelle un tren. Pero a uno le toca, es probabilidades. Pero lo otro es matemáticas y es irrefutable. O sea, eso no es, si ustedes no lo quieren hacer, no lo hagan. Lo que pasa es que yo he tenido esa parte. La primera vez que yo dije eso en una clase, varios me miraron pensando que era tonto. Pero ¿cómo hacer eso? No, yo arriesgo en función, no, en función de nada. Entre 2, la decisión correcta, no digo que lo hagan, es responder. ¿Lo quieren hacer? Háganlo. ¿No lo quieren hacer? No lo hagan. Pero la decisión correcta es esa. Igual que la decisión correcta, clarísima, es una pregunta en la que no tengo ni idea entre las 4 opciones, responderla es un error. Porque las probabilidades están en mi contra en todo caso. Y si dudas entre 3, también deberías de descartarla, o sea, de dejarla en blanco. Ahora voy con tu pregunta, Alba. Sí, porque piensas que tienes la misma probabilidad, ya no tienes un 50%, ya es entre 3.
Entonces ya ahí la respuesta no es, ya la probabilidad no juega a tu favor. Vale, vale. Por la fórmula de corrección, el cuánto cuesta cada error y en la probabilidad que tiene, si cada error solo me quita 0,33, pero en una moneda, es decir, en el caso de AB, yo tengo un 50% de acertar, mi probabilidad de acierto es mayor que la de error, pero en el otro caso se igualan las probabilidades, entonces no es la respuesta correcta. Y aprovecho la pregunta muy interesante de Alba. Si creen en esta probabilidad, en lo que yo estoy diciendo, ¿por qué no harían lo mismo en su puesto? Yo creo que es lo mismo. Repito, que yo he respondido 45 preguntas, doy por sentado que están todas bien. Bueno, faltaría más que el corte llegara a estar en 45, pero a saber. Y ahí prefiero no tirar la monedita una vez por una pregunta 46. Eso es una decisión de ustedes, pero vayamos más a los mortales, digamos. Tengo 35 preguntas bien y tengo 10 donde tengo 5 que no tengo ni idea y 10 donde sé seguro que es entre 2. Vuelvan a hacer los cálculos. Me quedan 35. ¿Estoy dentro? Puede ser. Respondo 10. Acierto 5. Tengo 40. Quito las 5. Quito 1,66. Pasé de tener 35 a 36,66. Bueno, pero lo estoy haciendo a memoria. No sé si me equivoqué. No sumé las que había acertado. De 35 pasé a 40 y quito los 5 errores. Estoy mucho más arriba de lo que estaba. Y repito, asumiendo que tengo clarísimo que solo son 2 opciones y que aunque me baje la probabilidad, en ese ejemplo que dije, ponle que me salgan 6 veces cruz y 4 caras. De 35 pasé a 39 y quito los 6 errores, quito 2. Tengo 37 donde antes tenía 35. Estoy, creo, mucho más cerca del aprobado con 37 que con 35. Hagan un poco Iván, de eso, vuelvan a bajar una preguntita más y vean si realmente tienen 7 a 10 y les sigue saliendo rentable. ¿A poco que ganen 0,33, 0,66? Pruébalo y miren a verlo, pero jueguen Pero con esa... yo lo estoy poniendo a prueba hace como 3 meses más o menos, poniéndome notas yo en el simulacro en las que he dudado entre 2 y ya digo que de momento me sale bastante bien. De momento, y créeme que te va a salir bien, siempre porque la probabilidad es la probabilidad. No, ya, pero que no es lo Repito, mismo que te lo cuenten a verlo sí, tú en sí, tus resultados. sí, que puede darse el caso de que dudamos en una sola pregunta, hacemos eso y nos sale mal. Pues claro, cuando tiramos la moneda nos sale mal y que esa pregunta nos deje fuera y sea una catástrofe. Sí, podría ser, pero la realidad es que ganamos mucho más porque la probabilidad es mucho mayor y tomaríamos el mismo tipo de decisiones, aunque nos cueste un montón si lo pensáramos bien con otras cosas, pero no vamos a meternos en eso. Como en algunas inversiones o no sé qué, se juega eso. Si la probabilidad de ganar es mucho mayor que la de perder, la decisión correcta es jugar. Me puede salir más, porque son probabilidades. Bueno, Alba, nada, pena que te tengas que ir, nos hemos extendido, pero bueno, queda grabado y espero que se pueda, lo que queda de taller, que no es mucho, que lo puedas aprovechar. Venga, siguiente pregunta. Y es la última parte. Yo les decía antes que es mi método para responder. Este es mi examen, ¿vale? Los ejemplos que se ven ahí son mi examen en su momento. Yo quiero que ustedes creen su método para responder. Una de las cosas que acabamos de hablar es clarísima. Yo voy a jugarme, yo siempre utilizo eso, las que están entre 2, no lo voy a hacer, es su método. Yo he tratado de hacérselos ver para el que no lo viera. Es parte de su método. Vuelvo un poco para atrás, resumiendo. Creo que esto es una batallita contra el tiempo. Sobre todo en el primero, les mostraba antes el libreto, es un libreto que parece interminable. Yo necesito saber, a medida que voy haciendo el examen, qué preguntas he respondido, qué preguntas me quedan por mirar, y eso es algo que en papel, a poder ser con exámenes oficiales de otros años, cuando lo hagan, sí, cuesta un montón imprimir todo esto, vale, lo que quieran, pero necesitan hacerlo. O en un test más pequeño, un mini simulacro, porque ¿ustedes creen realmente que cuando vayan por la pregunta 52
van a saber qué preguntas han dejado por responder para revisar. Entonces, si se fijan, esto es supuestos, ¿vale? En la primera arriba yo marqué clarísimamente pendiente, en mi caso puse, no sé si lo ven bien, PEND, es decir, esa pregunta estaba pendiente. Yo no la tenía clara en ese momento, no quería perder más tiempo mirándola. Yo no empecé mi año el supuesto muy bien, ahora verán, bueno, de refilón. Entonces, yo tenía claro que si yo iba a volver a esa pregunta, tenía que tenerla ubicada muy rápido para que yo cuando coja mi libro, lástima con esto, pueda volver para atrás y encontrarla fácil. Y después, preguntas que no sé. Estas preguntas, tal cual están marcadas, yo las rayé, esa marquita así, son preguntas que yo tenía claro que no iba a poder responder. Y además, si se fijan, bueno, no, da igual porque es en este supuesto. Fueron las preguntas número 3 y 4 del primer supuesto de mi examen. Además, hubo otra del primer supuesto, solo respondí 2 y solo podía responder 2, porque era un tema del concurso de traslados que yo no había estudiado. Volvemos a lo de tomar decisiones. No podía con todo, yo no me lo estudié. Pero ¿saben lo que pasa? Que yo marqué muy bien, con lo cual esas preguntas no me iban a quitar ni un segundo más y tenía claro qué preguntas podía en la parte final del examen revisar o debía revisar o cuáles no. Y esas yo tenía claro que no las podía revisar porque no tenía ni idea. ¿Cuál es el método este? No, pero ustedes tienen que encontrar uno en el cual cuando ustedes lean sus preguntas sepan cuáles han dejado a revisar, digamos, para esa revisión final y cuáles son preguntas que les suenan a chino y por tanto, como es una pelea contra el tiempo, no van a perder tiempo ni buscándolas ni leyéndolas, porque son preguntas que ya les sonaron a chino. Entonces, si les suena a chino una vez, la siguiente vez no les va a sonar mejor. ¿Me siguen? Sí. Y esto solo se puede hacer con papel y lápiz, o mejor dicho, su examen no lo van a poder responder en lápiz, con boli y lápiz. Cuando yo he hecho esto muchas veces, de una mirada rápida, ustedes ya saben qué pregunta les queda pendiente, cómo lo han marcado, qué simbolitos, se han hecho un redondel, se han puesto una X, se han puesto el que ustedes quieran, no hay uno correcto. No empiecen a jugar con cosas raras de lo marco con colorines, hago no sé qué, lápiz, porque en el examen no van a tener colorines. Van a tener un boli azul, o dos, no sé, pues tienen uno de repuesto. Entonces, la forma de marcarla, su método, no puede ser marcarlas en rojo para recordar, porque el examen no van a tener rojo. Ya, acostumbras la vista para luego no perder tiempo. Claro, pero si en el examen no vas a tener esa herramienta, ¿me siguen? Sí. Entrenar. Yo no pude entrenar para el examen del año pasado, pero así improvisado. Sí que las que no tenía ni idea, que según vi en el enunciado dije, madre mía, que no sé ni de qué me están hablando, me hice así un interrogante grande, ya esas. Lo que pasa es que luego no tuve tiempo de ver segunda vuelta, entonces... Bueno, pero ese es el miedo que me da a mí, dejarlas que dudo entre dos y luego que me coma el tiempo y decir... Eso no es que dudara entre dos, o sea, eso era que no tenía ni idea, esto no sé ni de qué me están hablando. Exacto, pero más que dudar entre dos, que bueno, tienen que encontrar en su método. Si la responden en ese mismo momento, basado en la teoría de esta probabilidad, lo que sí tienen claro es que la que no tienen ni idea, no la van a poder mirar, no la van a poder sacar. Si no se copian del de al lado, no van a poder. Entonces, márcala bien, que quede claro, para que no les haga perder ni un segundo más. Los segundos ahí cuentan. Iván, y en el método de duda entre dos, ¿dejarlo para la segunda vuelta o marcar desde el primer momento? Yo diría que lo practicara. Yo la respondo de una vez, pero si veo que voy bien de tiempo, yo hubo algunas que me la hice al final, pero porque es que tenía muy controlado el tiempo. Entonces sabía que iba a tener... No es mi caso. Bueno, Bueno. pero el examen no es mañana. Por eso digo, practicar. Yo tenía claro que... No, pues han dicho que puede ser este fin de semana. Hay más de uno que le acaban de subir entre 5 y 40. Vanessa ahora mismo está que... Yo no voy a matar. Se me ha parado el corazón, se me ha parado el corazón. Bueno, entonces... que por eso no entro en esas cosas, porque tienden más a ponerme nerviosa y a quitarme las ganas que lo contrario. Entonces, no. Entonces, por eso digo, Brenda, crea tu método, mira a ver si a medida que vayas controlando el tiempo, puede ser, no quiero que se pase, que llegues al final y no tengas un dominio del tiempo
pues a lo mejor en ese sentido tu método tiene que estar claro de que cuando dudo entre dos, la respondo de una vez, porque puede que no tenga esa segunda revisión. Pero eso es parte del método. A medida que controlan más el temario y que han hecho más exámenes, controlan cada vez más el tiempo, porque una cosa lleva a la otra. Controlo más el temario, controlo más las preguntas y he hecho más crucecitas. Porque no se olviden que esto es poner crucecitas. Iván, Sí. tú imagínate, yo qué sé, que llegas a... Ya se está riendo Susana. No, no, yo. Ah, bueno, ya voy a ello. Dime, dime. Tú imagínate, ¿no? Que yo llego al examen, lo típico, que te quedas en blanco, de todo lo que tú quieras y tal. Y termino el examen así un poco en plan flipando y digo, va, voy a contar las que tengo en blanco. Y digo, venga, 40. Y digo, venga, si tengo 40 en blanco, me la tengo que jugar porque, aunque me suenen a chino, con 40 en blanco no voy a ningún sitio. Porque si tengo algún fallo y tal, ¿sabes cómo te digo? ¿Tú cuántas dejarías como mucho en blanco? Es que a mí el año pasado, Pero, yo creo que dejé más en blanco que las que contesté. pero bueno, pero eso porque tú sabes que fue un mal examen, punto. No tienes más por dónde cogerlo. Pero Pero es tú que yo me piensas... veo haciendo los simulacros ahora y ahora mismo que acabo de corregir el de la semana pasada, he visto que he dejado en blanco 33. Si las O sea, tienes, si tienes el resto todas bien, es un pedazo de examen. no las tengo bien, claro que no. Bueno, pero esa es la idea. Cuando nosotros pensamos, ustedes piensan que ustedes responden 110 preguntas del primer tirón convencida y no responden ni una más. Están dejando 40 preguntas que no se saben, que no tienen ni idea. Es decir, casi, bueno, no llega a un tercio, pero están dejándolas sin responder. Eso significa que hay muchas que has descartado, con lo cual se supone que las otras lo dominan. Si contestaras 110 el primer tirón y dejando tantas blancas, la teoría diría que es que esas tienes un gran porcentaje bien. Digo la teoría, no diga que pase eso. Pero alguien que ya controla, punto número uno, el temario, que ha hecho muchos exámenes, que ha hecho muchos simulacros, que deje 40 blancas, bueno, en un principio no es una buena señal, pero que deje 40 blancas significa que las que ha respondido las tiene claras, ¿eh? Ya, claro, me imagino que esto es tiempo Y y con, lo que dices tú. y Sí, con 110 estás dentro. ya. Entonces, por eso es lo que voy. ¿Cómo voy a dejar 40? Hombre, si tú me asegurarías que pones la mano en el fuego, que de esas 110 tienes entre 2 y 4 fallos, estás dentro. Ya. Pero repito, has tenido 4 fallos y 40 blancas. Ya. Y Que sobre todo, depende. Ya. que aprendas en tu método a interpretar qué blancas estás dejando. Si dejé preguntas que no me sonaban de nada, temas que no me estudié, blancas. Si dejé 20 preguntas que eran A o B, lo hice mal. Prueba, Claro. contrasta el método y encuentra tu método. El mío, Práctica. Yo es que lo que veo aquí es falta de mucha práctica, lo que dices tú. sí, pero repito, estas cosas que te estoy diciendo, que unos las trabajan y otras no, a otros les sale, no es temario. Ya. Porque hay muchas preguntas que tú, el haber hecho infinitos test, incluso online, olvídense solo el papel, no te da la respuesta correcta, pero elimina dos respuestas. Porque sí, porque has visto tantas veces esa pregunta que sabes que en dos de las preguntas te están haciendo referencia al 91 punto no sé qué, que no es el que te están preguntando. Ya tienes la mitad de la tarea hecha. No sabes cuál es, pero sí sabes dos que no son. Y Ya. eso, solo con eso no apruebas el examen, pero eso en muchas preguntas te da muchos puntos, entre comillas, gratis, porque la probabilidad va a tu favor. Ya lo sé. Uf, qué lío. Bien, antes me hacían la pregunta y tenía que ver con esto. ¿Cuándo marco en la Sí. plantilla? El test, vuelvo a repetir, es un libro muy gordo, muy extenso, es fácil que te vayas perdiendo un poco. Quizá la fórmula correcta en test es poner una a una, en el sentido de que es más fácil equivocarte si, es decir, ir controlando si voy a la 1, la A, la 2, la C, la 3, blanca, paso a la cuarta, porque es muy largo. En supuestos, quizás es mucho más fácil ir haciendo supuesto a supuesto. Miren aquí debajo, esto es mi examen, 5 preguntas, las dos las ves con el libro abierto, ves la página completa y ves los cuadritos. Aquí es casi imposible
equivocarte y ponerlo en el supuesto 4 o en el supuesto 2, porque estás haciendo el supuesto 1. ¿Ven lo que me refiero? Si yo hago el supuesto 1, este fue mi primer supuesto. De 5 preguntas solo pude responder 2. De las otras no tenía ni idea. Eso ya te deja tocado anémicamente. Si me dejas ahora, te digo, a mí, a ver, no empecé el examen feliz, ¿vale? Pero, bueno, meto la anécdota aquí. Yo tenía claro que había perdido 2 minutos. Las 2 que respondí son 2 preguntas obvias que salen en todos los test. Tardé 1 minuto en cada pregunta y las otras 3 no podía. De mis 10 minutos para ese supuesto, había gastado 2, había ganado 8 minutos. Es verdad que, repito, las otras 3 para mí eran imposibles. La única opción hubiera sido copiarse el de al lado. No tenía ni idea, yo no me había estudiado lo del concurso de traslado. De las 45 restantes, respondí 43. Jolín. Y solo tuve un fallo. Entonces, bueno, no lo digo a modo, pero para que vean cómo, no es cómo empieza. Si ustedes van a tener 5 blancas en todo el examen, ¿qué más les da que sean las 5 primeras? Iván, Claro. y la teoría esa que dicen, por ejemplo, que las primeras preguntas siempre son las más enrevesadas, que lo hacen, que es más bien un examen psicológico que lo que es de conocimiento. ¿Tú, yo qué sé, recomendarías el dejar las 10 primeras, por ejemplo, para el final? ¿Tú entrenas cuando haces los supuestos, los simulacros y empiezas por la pregunta 20? De los de Xavi, sí. Da igual, los de Xavi son enrevesadas todas. Sí, Mira, ya. yo lo que no quiero es que ustedes hagan absolutamente nada distinto el día del examen. Si ustedes contestan empezando siempre por la 150, háganlo. Yo no le veo sentido, yo no lo haría, yo no lo recomendaría. Pero si ustedes siempre lo hacen así, porque tienen no sé, algo positivo con el número 150, háganlo. Repito, creo que es una recomendación errónea. Pero si ustedes lo han hecho así, háganlo. Si ustedes siempre han empezado por la pregunta 1 y empiezan hoy porque fulanito les dijo, porque les da la sensación, por la pregunta 10, las probabilidades de equivocarse con la plantilla, por ejemplo, son elevadísimas. Entonces, repito, ¿te estoy diciendo que no lo hagas? No, ya les dije que yo no les iba a dar ninguna clave cerrada de hagan A o hagan B. Si me preguntas personalmente, nunca empezaría, por algo existe la pregunta número 1, para empezar por ella. ¿Tú has trabajado para empezar por la pregunta 75 en adelante? Hazlo. A mí me parece una decisión súper estúpida, porque entre otras tienes que ir a abrir el librito y buscar la pregunta 75, empezar. Ya es un tiempo adicional que pierdes. Es tonto. Si tú abres y vas a un libro, tú lo vas leyendo de la página 1 en adelante y vas pasando páginas. Si tú empiezas por la última, vas pasando, pero ya no es como Y lo por que... ejemplo, este año, que es el que yo conozco oficial, las 10 primeras no eran peor que las 10 últimas, por ejemplo, que eran las de conducta que iban a matar. O sea, Para nada. Pero pónganse lo de antes. Se les dije sobre supuesto. Es verdad que anímicamente puede ser un problema, ¿vale? Lo es. Puede ser un problema que de las primeras 5 solo pueda responder 2. Pero si ustedes aspiran a responder, imaginemos, 42 preguntas, ¿qué más les da que esas 8 blancas sean las 8 últimas que las 8 primeras? A efectos reales, ¿eh? No digo anímicamente, que sé que puede pesar. ¿Qué más da? Ya. O que sean de la pregunta 110 a la 120 las imposibles. Si ustedes aspiran a responder 130, por decir, ¿qué más da que sean las 20 últimas blancas de la 8 a la 11, de la 8 a la 19? Pues es que yo, claro, tú dices que qué más da que sea de la 1 a la 20 o de la 103 a la 133, pero claro, yo si empiezo el examen y las 10 primeras preguntas que leo solo puedo contestar 2, pues lo que dice Susana, a mí me produciría una sensación de inseguridad, ya de pensar que el examen va a ser súper difícil, seguramente me pondría más nerviosa. Pero vuelvo a repetir, hazlo con los supuestos, hazlo con los simulacros, haz un simulacro donde a lo mejor míralo, reflexiona después que de las primeras 15 a lo mejor respondiste solo 7 y como de ahí en adelante respondiste 50 seguidas. Y date cuenta que, salvo que alguien lo haga adrede, que yo hasta hoy no lo he fijado nunca, les diga, les voy a poner las 10 primeras preguntas a rajar para molestar, eso no lo hacen así. Es que no hay un patrón. No, no es que tú digas, porque no se sigue el patrón. Revisa exámenes de todos los años y mira a ver si las 10 primeras preguntas han sido las preguntas objetivamente más difíciles. No es así.
No sé, es una cosa que de estas que oyes siempre, que es, esto Rumores. es para que te desmoralices y tal y cual. Ya. ¿Sabes lo que pasa también? Que si tú y yo vamos al examen, yo quiero la misma plaza que tú. Y si tú te desmoralizas con algo que no existe, yo te voy ganando, te voy adelantando. Estás compitiendo. Ya. Vuelvo para cerrar esta parte. ¿Cómo lo haría? Busquen su momento. Yo quizá respondería una a una en test, porque repito, el test es más largo, muchas columnas, más fácil equivocar. Supuesto, es fácil que a lo mejor yo, como ven aquí, lo marque sobre el supuesto, lo tenga claro y lo pase inmediatamente a la plantilla. Las X que valen son las de la plantilla. Si tienen 50 aciertos en el test y solo han pasado 25X, a llorar y a estudiar para el año siguiente. Las X son en la plantilla, pero tienen que encontrar su método, porque vuelvo a repetir, las X que valen son solo las de la plantilla. Estoy respondiendo el examen. ¿Ustedes revisan si han cometido errores sobre la plantilla? Porque si yo voy No. respondiendo y cuando llego a la pregunta 31 y la voy a responder, la 31 ya está respondida, entre comillas, es una putada. Pero solo tengo que revisar a partir de dónde encontré el error. Por ejemplo, al finalizar la columna, si yo me doy cuenta en la 115 y no he mirado para atrás, no sé dónde me comí un espacio que iba en blanco y no lo dejé, por ejemplo, o dónde marqué dos en la misma. Entonces, cuando lo hagan, practiquen. Reviso que las X que estoy pasando están bien, que las blancas que he dejado el hueco y por tanto llego a la pregunta 31 y cuando voy a marcar la C, digo, bien, 31. Esa primera columna en un principio puede que no estén todas bien, es más, puede estar todas mal, pero al menos no es porque la he liado y he puesto 2X en la misma columna, etcétera, o en la misma línea. ¿Cuál es la solución para esto? Plantilla oficial. Está muy bien lo de hacer test online, está muy bien lo de a veces marcarnos en una hojita y tal y cual. Hagan, utilicen, familiarícense con las plantillas oficiales, salvo que nos la cambien, yo no creo, es algo que controlamos, es algo que pueden imprimir, tener un taco y cada vez que vayan a hacer algo oficial, digamos, poner, porque repito, sus X en esos pequeños cuadraditos, la forma de anular una pregunta, la forma de volver a aceptarla, es lo que les va a hacer que dentro de un año estén estudiando o sean funcionarios. No, es que hacer un examen en papel es largo. No, es que, claro, hay que imprimir, bueno, para todas las miles de hojas que han impreso, que han gastado y que, pues, tener un taquito de hojas oficiales y utilizarlo para familiarizarse, para darse cuenta que cuando termina la primera columna, la pregunta 31, dice, bien, ¿preguntas sobre esto? No. No, yo eso lo suelo mirar porque ya he tenido algún susto con las que cuando dejo una en blanco ya tengo que tener cuidado. He dicho, "Uy", como Claro, ya me lo he detectado a mí misma, ya lo hago con cuidado. A mí me ha claro. pasado lo que has dicho tú, eso de marcar en la misma fila dos. No, no, pero a todo el mundo. Pero cuanto más tengamos, digamos, cortafuegos para revisar, cuanto más estemos adaptados, más fácil vemos. E incluso, pensemos este ejemplo. Yo voy respondiendo, la 24 la dejé en blanco, 25, 26, 27 blanca, 28 la lío. Uy, tengo dos. No me pongo nervioso, yo sé cómo se corrige una. La tacho, ya está, he encontrado la solución. No hay que encender todas las alarmas. Me quedan 120 y tantas preguntas por responder. La anulé, puse la que era, ya está. Esa pregunta está perfecta. Preguntas. Mi idea, venga, esta es la última parte, era que esto quede claro. Ahora harán preguntas. Para terminar mi método, ya les he dicho, pruebo distintas opciones hasta que encuentro mi método. Y no vale copiar el de al lado. Si copio el de al lado, porque me funciona y para mí es ideal, guay. Pero he probado, he mirado la plantilla, he hecho dos simulacros y me he dado cuenta que sí, que Iván tiene razón, no porque lo haya inventado yo, sino porque es así, que jugársela al 50% es una buena decisión. Digamos, me quedo contento con cómo lo estoy haciendo. No solo lo hago porque me dijeron, lo he probado. Luego practico mucho y mucho y mucho y mucho y repito siempre el patrón.
Y sobre todo que el día que vayan al examen no improvisen absolutamente nada. Y cuando digo nada, de verdad les digo nada. Porque esa de, yo la he escuchado, yo escuché a alguien que empezó el examen, primeras X preguntas difíciles, pasó a mitad del examen, se lió con la plantilla. He escuchado a alguien que siempre lo hacía para comodidad en una hojita y tenía su no sé qué, problemas con la plantilla, sé que se lió, quedarse en blanco, uno no sabe, suspendido. Las he escuchado casi todas, créanme, por ex compañeros, gente que ha entrado pero que en algún momento metió la gamba y me alegro mucho que ya estén dentro, gente que en su momento yo estuve conmigo y todavía no ha entrado, y en muchos casos, yo no me puedo poner en la piel de que solo sé un poco lo que me han contado, el fallo no ha estado en temario. Cuando se vuelve a poner a mirar el examen, se tira de los pelos. Si no, los fallos son, me quedé sin tiempo, me lié con la plantilla, eh, no me atreví a arriesgarme. Bueno, ¿qué es arriesgarte? Y era preguntas donde, claro, cuanto más sabes, más fácil será tener un grueso número de preguntas que las sepamos 100% y un grueso donde digas, es esta o esta, 100%. Cuanto más saben, no solo a veces sabemos, porque esto es un examen de reconocimiento exactamente cuál es, sino que somos capaces al menos de descartar. Entonces, no, es que eso no era arriesgar, era hacer lo que tocaba. O al contrario, es que como solo tenía 115 y es mi tercer año, pues 115 eran pocas y 15 que no sabía las respondí mal. Porque no las sabía, porque las respondí. No, es que eran de conducta, eran imposibles. Bueno, y porque las respondiste. Siempre pongo el ejemplo de conducta, pues porque es mi parte, pero si no la sabías, si tú no te habías estudiado eso, ¿por qué la respondiste? Si no sabes los plazos de no sé qué, ¿para qué la respondiste? Decisión correcta, no responder. ¿Duele? Sí, sobre todo si hay 3 seguidas que no responden. Pero si no la sabías, ¿qué pensabas? Que se iba a cruzar un ángel y No hay ángeles en las salas en las clases de los exámenes. no hay. Y el que te cuenta que fue un ángel fue que la sabía y la respondió porque la sabía y no casualidad. Y después, claro, que hay veces que hay cosas que sí que pasan y he hecho 70.000 test y hay una que no tenía muy claro, pero dudé entre dos y la saqué, o días previos al examen hicimos un supuesto en clase y cayó algo similar. Bueno, pero ahí está lo de las probabilidades de que haya un supuesto de la Unión Europea y que repasemos un supuesto de la Unión Europea sería ser el tonto. Lo normal es que repases, yo qué sé, comunicaciones. Oye, me cayó lo mismo. Bueno, claro, es que es uno de los temas que caen mucho y caen los TBC y caen no sé qué. Y pues claro, es jugar a veces a lo que les decía de probabilidad. No creo yo que vaya a haber un supuesto de eso, de la Unión Europea. ¿Puede haber? Sí, claro. Pero ¿va a caer? Yo me jugaría mucho a que no. Y cierro con esta. Vuelvo al principio, el por qué. Si alguno no lo tiene claro, que se lo vea, porque a veces sin tener el por qué claro es muy, muy difícil. Al lado derecho, esto es una carrera de fondo. No es sacar 2 test buenos, ya venirse arriba y dormirse. O al contrario, los 2 primeros simulacros mal y ya decir, pues esto no sirve, este método mal y me cambio. Hay mucha gente con una facilidad enorme de, es que este temario no y por tanto me cojo otro. No domino uno, pero quiero 2. Bueno, es que esto no porque esta persona empezó y ya va por delante mío. Bueno, habría que ver cuánto tiempo lleva esa persona, no que esté sacando más que tú, es decir, carrera de fondo, currar, currar, currar y currar, sin la premisa del temario de controlar, de echar horas, la pues no sale, o al menos no sale a corto plazo. Y luego, bueno, planificar para que no se improvise, organizar todo lo que tenemos, que muchas veces son muchas cosas y bueno, y no es fácil a veces. Las cosas como son, es muy bonito decir qué tal. Ya se los dije el día de conducta, quienes estuvieron, quienes la escucharon, merece la pena y lo digo de verdad, pero no es fácil. Y lo de dormir poco y las ojeras y tener que tomar decisiones y apartar cosas está. Y el que no lo vea. Y la última, pues bueno, que hay progreso. Y siempre, si ustedes siguen, va a haber progreso. El que el año pasado se quedó corto, hizo un mal examen y se sintió basura durante un rato,
espero que a estas alturas, después de X meses más, esté viendo progreso. A medida de que echan horas, de que las cosas van funcionando y, repito, es un temario largo, denso, pero que la gente lo domina. De este año entraron 1800, o sea, al final no tienen tampoco un secreto que tú digas, es una habilidad que no nací sin ella y progreso. Lo que pasa es que el progreso a veces puede hacer que tenga 115 en un simulacro y el siguiente tenga 90. Y diga, ¡guau! Pero fui para atrás. No, a veces, bueno, uno sube, baja un poco, luego vuelve a subir. Es lo Y que dice, es lo que dice Juanan, que si otros pueden, nosotros también. este año entraron 1800, el año anterior no recuerdo, me lío con los números y no creo que tengan nada especial. Sí, Ahora que la gente que ha ido aprobando es gente normal y corriente, o sea, que se lo ha currado en su momento y lo han conseguido. Pero ni son superdotados, ni son de otro planeta, ni nada raro. Bueno, bueno, algo raro tienen que tener si están en la cárcel trabajando. si les, si les parece, antes de cerrar, voy a parar la grabación y acabamos con las últimas. Con lo cual, bueno, espero que la clase les haya servido de mucho y el que lo esté viendo, pues bueno, lo que decía, bueno, antes de cerrar, el, la idea es que de aquí, uy, ahora hice algo raro, pero nada. Sí, ahora sales en grande.